A la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Pastor Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador, ¿qué tú eres? Un embajador, allá en Australia, hoy en la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Así que alaba, Despertar Hispano, Colombia, Puerto Rico, alaba, todos los viernes de Fabi, no falte. Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Qué alegría estar aquí con ustedes una vez más. Bienvenidos a su programa Despertar Hispano. Qué alegría para nosotros traer esta bendición. Cada estudio que preparamos es pensando en usted. Todo lo que traemos para su completa bendición en esta hora. Deseamos que lo atesore en su corazón y que a su tiempo usted pueda dárselo a sus amigos, pueda compartirlo con sus seres queridos o con las personas, que están a su lado, y también desear que ellos disfruten de este estudio, pero que también en momentos difíciles de la vida saber dónde recurrir, que hay una palabra de aliento, de ánimo, de bendición, de esperanza, de que todo tiene solución en la vida, toda vez que pongamos a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, ponerlo a Él como el centro de nuestra ayuda, de nuestra bendición, el centro de nuestra vida, que por Él estamos acá. Y espero que este programa de este día sea de su completa bendición. Una vez más repito que deseamos lo mejor para usted y que no se pierda ni un minuto de cada estudio que aquí en su programa Despertar Hispano estamos trayendo. Una vez más repito el teléfono al que usted nos puede llamar si quiere contactarse con nosotros: 0433-370-537, 0433-370-537. Y ahora mismo vamos con el hermoso estudio de la palabra del Señor en labios del pastor Morris Velázquez. Que lo disfrute al máximo. Dios le bendiga a todos. Y bienvenido a su programa favorito, Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Morris Velázquez. Aquí estamos listos para otro día donde vamos a ser totalmente animados, fortalecidos por la palabra de Dios. Aquí en Despertar Hispano nos hemos propuesto o hemos tomado la misión en estos últimos programas de poder fortalecerle con fe. Yo creo que una de las cosas muy grandes que cada persona que me está escuchando necesita creer y practicarla es la fe. Porque sé que hay muchas personas que pasamos diferentes situaciones en la vida. Momentos tristes, momentos de enfermedad, momentos de desilusiones, momentos en los cuales no sabemos qué hacer con nuestra propia vida. Pero por eso, en medio de todo eso, tenemos esta arma poderosa que es la fe. En Efesios capítulo 6 se nos dice que la fe es como un escudo que nos protege de los dardos encendidos de nuestros enemigos o Satanás y sus demonios. Por eso hoy yo quisiera seguir una vez más hablando sobre la importancia de creer en Dios, de creer en las promesas de Dios, porque eso es tan importante. Yo recuerdo de que en una ocasión, escuchando en la iglesia que el pastor predicaba sobre la fe, me llamó, a pesar que era pequeño, me llamó mucho la atención de lo que era la palabra fe. Para un niño de 8 años o quizás casi 9 años, venía pensando en eso y recuerdo que le digo a mi padre: ¿qué es fe? ¿Me podrías decir qué es fe? Y recuerdo que una corta respuesta que me dijo es: creer en algo que no puedes ver. Y yo me quedé pensando, creer en algo que no puedo ver.
Y me recuerdo que mientras veníamos en el autobús, mirando hacia afuera, yo venía pensando, o sea, ¿qué es lo que yo no puedo ver hoy, pero que tengo que creer? Y recuerdo que eso pasó dentro de mí, me hice un montón de respuestas en mi mente, niño, y aún más. Yo creo que esa expresión que resultó de mi padre hacia mí, creer en lo que no puedo ver, es algo que es muy, pero muy ciertísimo en la fe. Yo quisiera que analizáramos, escudriñáramos, exploráramos, aprendiéramos del capítulo más grande que hay en la Biblia, donde se habla sobre la fe. Y es en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en su capítulo número 11. El escritor de Hebreos no sabemos quién fue. Muchos dicen que pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Bernabé o pudo haber sido el apóstol Pablo. Una gran mayoría de personas creen que fue el apóstol Pablo. Y es una carta que se le escribió a todos los hermanos hebreos. O sea, cuando dice la palabra hebreos, se está refiriendo a los descendientes de Abraham o al pueblo de Israel. A todos aquellos que habían dejado el judaísmo y ahora estaban abrazando la fe cristiana. Entonces se les da una instrucción, pero como ellos conocían mucho lo que eran las leyes o el Torah, entonces el escritor ocupa muchos de los elementos que están ahí para demostrarle la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Pero también yo sé que la palabra de Dios es para todos y también es para nosotros, para creerlo mucho mejor. Entonces es bien interesante que en esa carta que se escribió hay un capítulo entero dedicado a la fe. Si uno lee el capítulo anterior, capítulo 10, se estaban hablando de las promesas. Pero escuchen bien esto. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho. Y es bueno saber de que las promesas que Dios da se cumplen, son verdaderas. Él no puede mentir. Escuchen, Dios no puede mentir. Dios cumple su palabra. Entonces, ahora que el escritor de Hebreos nos ha dicho que Dios tiene promesas, que Dios cumple su palabra, pero para que estas promesas sean realidad, necesitamos tener mucha fe. Si no tenemos fe, las promesas de Dios no van a pasar. Entonces, por eso es que bien importante que nosotros en este día, por un momento, nosotros pensemos qué importante es de que lo que Dios dice se va a cumplir. Vuelvo a repetir esto. Yo no sé qué está pasando en su vida en estos días. Yo no sé qué está pasando en estos días. Pero cualquier cosa que esté pasando, yo creo que usted tiene que tener fe en lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 35 del libro de Hebreos, dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nos está hablando de una confianza. ¿Confianza qué? En las promesas de Dios. ¿Qué pasa con esa confianza? No hay que perderla, porque cuando no la pierdes vas a tener un gran regalo de parte de Dios. Y dice aún más en el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, esas son las pautas, las instrucciones para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Se llama, a este capítulo 11 del libro de Hebreos, se le llama la gran galería de los héroes de la fe. Se nos va a demostrar qué es la fe, por qué es importante la fe, para qué sirve la fe y ejemplos de la fe. Así que yo quiero que me acompañe y vuelvo a repetir, mire, estoy repitiendo muchas cosas este día, pero estoy repitiendo porque es necesario que nosotros podamos tomar fuerzas y que nosotros podamos hacer un pueblo de mucha, pero de mucha fe. Veamos qué es lo que dice el versículo número 1. Recuerda, esto va a ser una exploración
a través de este capítulo 11, porque yo creo que yo deseo que usted se vuelva una persona llena de mucha fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se lo voy a leer en otras versiones de la Biblia para que nosotros podamos entender mejor este concepto. La versión Palabra de Dios para Todos dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos. Es creer en algo que no vemos. La Biblia, la Reina Valera Antigua, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Una versión más, Reina Valera 1995 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, detengámonos aquí, analicemos este versículo bíblico. La definición de la fe. Fe es tener seguridad, tener certeza, o como dice la versión más antigua de la Biblia, es tener la sustancia de aquello que se está esperando. Por ejemplo, tú estás esperando salud para tu cuerpo. Tú has orado a Dios, has creído en las promesas de Dios, que el Señor se manifiesta como Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, nuestro médico divino. Y tú estás orando para que en tu cuerpo se experimente la salud que Dios te da. Entonces, tener fe es estar seguro que Dios está obrando en tu sanidad. Es tener la sustancia de la seguridad que Dios está operando en tu sanidad, o es tener la certeza de que esa sanidad en ti va a pasar. No sabemos cuándo, pero tú tienes la certeza de que eso va a suceder en tu vida. O sea, hay dos partes que se nos está llamando. Uno, la certeza. Segundo, convicción. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Porque en uno tú estás creyendo y en el otro tú estás viendo. ¿Escuchó? Uno tú estás creyendo y en el otro tú estás viendo. Ahora, es importante comenzar a mirar lo que no es como que sí es. Recuerdo una historia que leí cuando se inauguró el famoso parque de Disneylandia. El creador de todo eso, Walt Disney, no pudo estar presente por la razón que unos años antes había muerto. Entonces, para la inauguración estuvieron los ejecutivos y la invitada especial era la esposa de Walt Disney. Y después que ella cortó la cinta de inauguración, le preguntaron los periodistas: qué lástima que el señor Walt no pudo ver finalizada su obra, este parque tan bonito. Y ella dijo: ustedes se equivocan. Él fue el primero que lo vio antes de nosotros. Él lo vio y por eso lo construyó. Miren esas palabras. Él lo vio y por eso lo construyó. O sea, no lo vio físicamente, pero en sus convicciones internas, él sí pudo contemplar lo que estaba por pasar y lo que iba a ser, los conceptos de qué iba a pasar dentro de ese parque. La fe trabaja de la misma manera. Tiene una base. ¿Cuál es la base de la fe? Las promesas de Dios. Si tú conoces la promesa de Dios, si Dios lo ha dicho, es cierto. La otra cosa que a veces nosotros luchamos en contra de nuestras creencias es cuando nosotros pensamos que fe solo tiene que ver con algunas personas. O por ejemplo decimos: si yo me porto bien, Dios me va a contestar. Si yo me porto mal, Dios no me va a contestar. Si yo hago A, B y C, entonces Dios me va a contestar. Si yo no lo hago, entonces Dios no me va a contestar. Yo le quiero aclarar algo. ¿Cómo opera Dios? Dios opera de la siguiente manera. En primer lugar, Dios ha dicho en su palabra que Él escucha la oración y a Él vendrá toda carne. Escuchó, hago la redundancia de esa palabra, escuchar. Dios escucha. No solamente dice que Dios oye, Dios escucha. Las oraciones que se le dicen a Él en todo el mundo, Dios las escucha.
Y Dios escucha las oraciones. Oiga, esto le va a chocar a usted. Dios escucha las oraciones de los buenos y los malos. Es algo que pensamos que solamente Dios escucha las oraciones de los buenos. El Señor Jesús, hablando sobre el Sermón del Monte, que usted lo puede encontrar en San Mateo capítulo 5, continúa en el 6 y termina en el 7. Se le llama el Sermón del Monte o de la montaña porque Él lo enseña en la región de Galilea, y hay una, frente al lago de Galilea, en una montañita. Entonces, por eso se le llama el Sermón del Monte. Entonces, el Señor enseña muchas cosas como las bienaventuranzas, aplica cómo se debe aplicar la ley o el Torah bajo el concepto del Evangelio. Y bueno, cuando va llegando a la parte final, Él comienza ya a ir cerrando su discurso y nos pide algo, nos pide que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y entonces uno se pregunta, pero ¿quién puede ser perfecto igual que Dios? Uno dice, nadie. Ahora, en su sentido, podemos decir absoluto, nadie puede ser perfecto como Dios. Pero ¿a qué se refería Jesús? En los siguientes versículos Él dice, mira lo que hace Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Escuchó? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, ¿cuál es la clase de perfección a la que Jesús está apuntando? Está apuntando a esa perfección en la cual la persona no hace distinción, sino que simplemente aplica el amor de Dios sin importar lo que la persona es. Ahora, Dios escucha la oración aún de las personas más malas. En la Biblia nosotros tenemos un ladrón que estaba a la par de Jesús en la cruz. Él se arrepintió. Dios escuchó la oración de ese ladrón. En algunas ocasiones, hasta el mismo Nabucodonosor, un rey malo, un rey idólatra, también Dios escuchó su oración. ¿Se recuerda aquel pasaje bíblico cuando por causa de que era un rey sin misericordia, era un rey vanidoso que no reconocía que todo se lo había dado Dios? Dice que el Señor le mandó como una especie de locura. O sea, que él pensaba que era una bestia del campo. El pelo le creció, vivió en el patio, comió pasto, grama, hasta que él reconoció quién era el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Entonces, él volvió a su normalidad. Ahora, Dios escuchó aún hasta la oración de este hombre. Usted dirá, pero hay momentos en que Dios cierra los cielos. Sí. ¿Sabe cuándo Dios cierra los cielos? Cuando uno, sabiendo hacer el bien, uno hace lo malo. Uno se rebela contra Dios. Cuando uno se rebela en totalidad contra Dios, se cierran los cielos. Pero cuando la persona reconoce quién es Dios, inmediatamente Dios restaura la relación. Entonces, con esto le demuestro algo que es bien importante, que Dios va a escuchar la oración. Dios va a cumplir sus promesas, no por lo que usted es, no por lo que usted diga, no por lo que usted haga, sino que Dios va a cumplir por lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho, se hará. ¿Cuál es el problema más grande que existe? Es que nosotros queremos que las cosas pasen ahora. No queremos esperar mucho tiempo, sino que queremos ahora, que hoy es el momento, que hoy es el tiempo, que a mí me interesa hoy, que hoy pase. Y le digo, Dios no tiene prisa, Dios sabe cuándo va a hacer las cosas. Nosotros nos movemos en un tiempo que lo conocemos tiempo cronológico. Segundos, minutos, horas, días, meses, años. Así va nuestro tiempo. Pero Dios no se mueve por esos tiempos. Dios se mueve por estaciones, es la palabra por kairos. Dios tiene el momento cuando nosotros vamos a recibir, pero mientras llegue ese momento, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Es tener fe. Fe es esperar lo mejor. Fe es creer que con Dios las cosas van a cambiar. Fe es creer que yo no estoy solo. Fe es creer en algo que no puedo ver, pero que mi corazón ya lo está comenzando a sentir. Fe es mirar y escuchar con los ojos de Dios. Fe es tener una plena confianza en Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro tiempo, en nuestra vida. Mira, el versículo 2 dice, porque por ella, ¿quién es ella? Por la fe.
Por su fe, la gente de antaño, la gente antigua, gozó de una buena reputación, dieron buen testimonio. Dios los aprobó. Escucha, Dios los aprobó por la fe que ellos tenían. Dios se gozó Dios, porque ellos demostraron que le demostraron al mundo, le demostraron a los demás de que con Dios las cosas podían cambiar. Si uno lee la historia de, por ejemplo, de Abraham, la historia de Noé y de estos grandes patriarcas, una de las cosas que ellos le demostraron al mundo era que cuando Dios decía algo, había que creerle y había que vivirlo, había que hacerlo. Por eso, escúcheme bien, yo creo que algo que uno anda buscando en esta tierra, cuando uno anda buscando algo en esta tierra, yo creo que es bien generalizado este concepto, siempre andamos buscando la aprobación de los demás, que los demás nos aprueben lo que estamos haciendo. Y uno lo mira más ahora con las redes sociales. Mire, ahora con las redes sociales, a uno, por ejemplo, usted pone algo en Facebook, en Instagram, en YouTube, usted le gusta que le den likes. A veces en este programa le digo, denle likes, pero uno pide likes para que el mismo programa, entre más likes, lo recomienda, pero no es por el hecho de que uno quiere ser popular, porque si la gente no nos da likes, nos sentimos mal, o si la gente no aprueba nuestro corte de pelo, nuestra ropa, nuestro modo de ser, nos sentimos mal, pero muy mal. Yo le digo, no busquemos complacer a los demás, porque nunca los va a poder complacer. Haga lo que haga, siempre habrá alguien que no estará satisfecho con su vida. Pero a quien sí uno tiene que preocuparse, complacer, tenemos que preocuparnos en complacer a Dios. Eso es lo que hicieron estos personajes de la antigüedad. Ellos buscaron complacer a Dios. ¿Y cómo complacieron a Dios? Lo complacieron a través de la fe. Ellos se volvieron un testimonio viviente para el mundo, para mostrarle al mundo de que con Dios las cosas son posibles. Que Dios, escúchame, puede hacer cosas grandes, que Dios puede hacer cosas poderosas. Estimado oyente, quiero decirle que solo con fe podemos agradar a Dios. No hay ninguna otra cosa, no es la manera como tú oras, no es la manera como tú cantas, no es la manera como tú lees la Biblia, no es la cantidad de veces que vas a la iglesia, no es la forma como tú tratas a los demás. Sé que algunas de estas cosas son importantes, pero lo que más pesa es cómo tú tienes fe, cómo tú demuestras tu confianza en Dios y en sus promesas, cómo tú con tu boca hablas de un Dios de grandezas, no hablas de tus derrotas, no hablas de tus frustraciones. Tú sabes que tú y Dios son la mayoría, aunque los demás estén en contra. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Qué tan importante es la fe? En el versículo número 3, habla que por esto que estamos hablando, por la fe, todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Por ejemplo, en la famosa teoría del Big Bang, se está hablando de materia que existía en el universo. Una materia que en un momento específico explotó. Y esa gran explosión dio como resultado las partículas de la vida que viajaron por todo el universo. Pero la Biblia dice otra cosa. Si uno va a leer el libro de Génesis, uno se da cuenta que Dios aparece en la escena, en una escena de caos y de desorden, dando órdenes. Escucha, dando órdenes. Por ejemplo, dice que sea la luz. Pero ¿qué material él ocupó para que surgiera la luz? No dice, y agarrando un montón de soles, los repartió y entonces hizo la luz. Fíjense que es tan interesante que el Señor crea la luz y más allá crea el sol. O sea, no quiere decir que hubo luz porque creó el sol, no, creó la luz. Ahora, como nos dice el escritor de Hebreos,
Todo llegó a suceder, Dios ordenó y las cosas pasaban. Y está diciendo, Dios ordenó de algo que no se miraba y eso vino a ser algo visible. Mire cómo opera Dios. Y quizás es lo que nosotros nos cuesta entender hoy en día, porque nosotros creemos solo lo que podemos ver. No creemos lo que no podemos ver. Yo recuerdo un pastor muy famoso, él ya partió con el Señor, se llamaba Paul David Yonggi Cho. Escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y él en este libro fue recuerdo en nuestra juventud, fue uno de los libros que tenía que leerse. Es un libro que te motivaba, te cambiaba tu perspectiva con respecto a la fe. Y él cuenta un testimonio de cómo él anhelaba tener una bicicleta. Y él, al leer sobre la fe, él tomó estos versículos bíblicos como una verdad, lo tomó como una realidad. Y él dijo, ok, si esto dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, yo estoy orando a Dios para que me regale una bicicleta, porque necesito servir a Él y moverme por diferentes lados. Yo necesito una bicicleta y la necesito de esta marca y de este modelo. Él comenzó a ser específico con Dios. Ahora, él dijo, yo voy a creer porque el Señor me ha prometido proveerme para esta necesidad. Entonces él comenzó a hablar, dijo, ok, si yo quiero que esto funcione, yo tengo que comenzar a hablar, a dar gracias como que ya la tengo. Y un día él testificó en la iglesia y dijo, doy gracias a Dios porque el Señor me regaló esta bicicleta, marca tal, modelo tal. Y se alegró y dio gracias a Dios. Entonces cuando él terminó de dar el testimonio, se acercaron otros jóvenes amigos de él y le dijeron, quisiéramos ir a tu casa a ver tu bicicleta. Y de la realidad no existía ninguna bicicleta, sino que él lo confesó por la fe. Algo que no existía en el mundo natural, sino algo que existía solo en lo espiritual. Y eso es lo que cuesta, algo que existe en lo espiritual, pero que no existe en lo terrenal. Desde el punto de vista humano, esa es locura. Esa es locura. Entonces dice que llevó a los jóvenes amigos a su casa y comenzó a darles té y todos decían, queremos ver la bicicleta. Y entonces los lleva a una parte de la pared y le dice, ahí está. Y todos se quedan viendo, lo que vemos es la pared. No la pueden ver, les decía él. No la podemos ver. ¿Tú no estás mintiendo o estás loco? Dicen, no. Mi bicicleta está ahí porque yo la miro con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Yo confieso lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, fe es la convicción de lo que no se ve. Así que yo estoy esperando esa bicicleta, yo la estoy viendo, ustedes no la pueden ver, pero yo sí la puedo ver con mis ojos de la fe. Se rieron de él, pero no había pasado mucho tiempo cuando un misionero estaba regresando otra vez a los Estados Unidos y tenía una bicicleta con esa marca y ese año que le había pedido. Y eso que él había hecho de andar confesando y andar diciéndole a todo el mundo acerca de su bicicleta, para muchos fue el hazme reír. Pero llegó hasta este misionero lo que había dicho Paul David Yonggi Cho, que al final dijo, tengo que dársela a él. Y se la llevó, se le dijo, mire, se la dejo porque yo me regreso. Cuando él recibe eso, se quedó pero saltando de alegría, y todos aquellos que le habían criticado entendieron la importancia de la fe. Entonces Paul Yonggi Cho, en su libro La Cuarta Dimensión, él dice esta importancia, la importancia de traer, y él por eso le llama la cuarta dimensión, ese es el nombre que él le dio. Recuerda, tres dimensiones en este mundo físico, alto, largo y ancho. Y él dice en ese su libro, la cuarta, pero existe una dimensión que le llamamos la dimensión espiritual, la dimensión de la fe, la que no podemos ver. Y entonces él dice, cuando nosotros pedimos algo a Dios, cuando nosotros creemos y confesamos algo a Dios, estamos trayendo lo que Dios ya nos dio. Desde el primer momento que pedimos, ya nos dio en esa cuarta dimensión, esa dimensión espiritual. Mientras usted confiesa, mientras usted sigue creyendo, usted está atrayendo eso hasta que venga a su realidad. Escucha bien, esto es bien importante porque el escritor de Hebreos dice, entendamos esto, así existió el universo, Dios habló y de la nada vino a haber algo que no se miraba,
algo que no existía e inmediatamente comenzó a existir. Yo creo que con esto ya tenemos motivos para decir gloria a Dios, para decir alabanzas al Señor, porque hay poder por la palabra hablada. En la confesión, cuando usted confiesa la palabra de Dios, cuando usted comienza a confesar las promesas de Dios, créame que algo va a suceder en su vida. Usted no debe dudar que hay poder cuando uno activa las promesas de Dios. Escuche esto. Si usted tiene un teléfono móvil, usted va a tener dos posibilidades para poder pagar ese teléfono. Usted va a tener uno que le llaman prepago, o sea que usted tiene que comprar crédito para su teléfono cada vez que se le acaba, o usted simplemente estar pagando todas las meses una cuota por su teléfono. Pero yo recuerdo una vez cuando comenzaba a tener mis primeros teléfonos móviles, lo hacía prepago. Y entonces me recuerdo que pasaba por una gasolinera, por un shopping center y compraba el crédito para mi teléfono. ¿Y qué es lo que me daban? Era una especie, un papelito donde había un número y las instrucciones. Entonces, ese papelito yo lo tenía que guardar. La cantidad que fuera, $30, $60, ese papelito yo lo tenía que guardar. Ese papelito tenía un precio. Ese papelito me daba a mí la posibilidad de llamar cierta cantidad de llamadas por mes, más cierta cantidad de acceso a la internet. O sea, tenía un valor eso. Pero en el teléfono podía usarlo, podía tener la batería, podía tener el poder, las habilidades de poder hacer muchas cosas, pero hasta que yo introdujera ese número, ese PIN o ese código para activar el crédito, pues mientras yo no hiciera eso, yo no podía usar el teléfono. Lo tenía simplemente para recibir llamadas. Muchas personas de la misma manera tienen su fe, está inactiva. ¿Y por qué está inactiva? Ok, conocemos las promesas de Dios, o sea, eso no lo vamos a negar. Sabemos que dice el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero sin embargo estamos atravesando por necesidades. También hemos oído que dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido sanados, pero sin embargo nos estamos enfermando demasiado y estamos perdiendo la esperanza de vida por causa de tantas enfermedades y tantos achaques y un montón de pastillas que nos curan una cosa pero nos enferman de otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Necesitamos activar. O sea, activar. ¿Cómo se activan las promesas? Las promesas tienen, para activar las promesas de Dios, el apóstol Pablo dijo que se necesitaban dos cosas. Primero, creer en el corazón y confesar con la boca. Eso es lo importante cuando usted invita a Cristo a que sea el Señor de su vida. No solamente quiere que tenga una creencia en el corazón, sino que lo diga con su boca. Entonces, todas las cosas comienzan a funcionar por fe. Entonces, cuando usted quiere activar las promesas de Dios, usted no solamente tiene que creerle a Dios, creerle a la promesa, sino que comenzarla a confesar con su boca, comenzar a confesar lo que usted está creyendo con respecto a su enfermedad, con respecto a su provisión, y tiene que comenzar a darle gracias a Dios por lo que aún no ha recibido, como que si ya lo hubiera recibido. Usted diría, pero eso parece como una locura. Pero escúchame bien, el Señor puso poder creativo en nosotros y no depende de lo que tú estás generando por una actitud positiva, sino que depende del poder de Dios cuando tú ejerces fe, activas promesas y así como Dios, tú comienzas a hablar y entonces lo que aparentemente no es nada, no existe, comienza a existir, así como el universo existió con la palabra de Dios. ¿Puedes creer eso? Yo creo que nos vamos a quedar aquí por esta semana. Yo le invito a que no se vaya a perder la próxima semana. Vamos a continuar con el versículo número 4, hablando de ejemplos de personajes de la fe. Esta gran galería. Este día hemos entrado, podemos llamar al gran museo de la fe. Hemos entrado al gran museo de la fe y se nos comenzó a decir de qué se trata este gran museo de la fe. Se trata de la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve.
Y en este gran museo hay otro rótulo que dice, para agradar a Dios hay que tener fe. Es la única manera que Dios te puede aprobar. Y al entrar a este museo también vimos otro gran cuadro que nos está diciendo que por la fe hasta el universo se constituyó por la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Cómo tú puedes cambiar las circunstancias de tu vida con fe? Muy simple, cree en el corazón y confiésalo con tu boca. Y vas a ver los cambios que Dios va a traer a tu vida. ¿Qué te parece este día? Juntos oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, yo vengo delante de tu presencia con toda esta gran audiencia de este programa, creyendo, Señor, en cosas grandes, en cosas maravillosas, en cosas majestuosas. Hemos hablado de fe y estamos hablando de fe todos estos meses porque sé que la necesitamos. Oh, sí, Señor. Necesitamos crecer en nuestra fe. Hoy este día, Señor, hemos aprendido que la fe es estar con una certeza, es tener esa sustancia de lo que estoy esperando y es comenzar a ver lo que no se ve. Señor, este día hemos aprendido también que la única manera de poder agradarte a ti es teniendo fe. Y hemos aprendido que tú eres un Dios que constituye el universo con tu palabra. Y ahora, Señor, tú nos has dejado tu palabra para que nosotros tomemos tu palabra y la activemos con nuestra boca para que las cosas comiencen a pasar. En este día, Señor, por la fe, Señor, creemos en nuestro corazón que somos sanos. Por la fe confesamos que mi provisión, lo que yo estoy necesitando, viene en camino. Por la fe, yo creo que la situación que estoy viviendo va a cambiar. Yo confieso, no confieso mis dolores, no confieso mi frustración. Yo confieso que las cosas están cambiando a partir de este momento, que las cosas tú las estás transformando, que tú estás trayendo vida en medio de todo lo que está pasando. Señor, yo confieso que vienen tiempos nuevos para mí, tiempos de restauración, tiempos preciosos, donde este dolor que estoy viviendo ahora yo lo voy a olvidar, donde esta enfermedad que estoy viviendo ahora se me va a ir y voy a volver a reír, voy a volver a gozarme una vez más. Yo lo confieso por la fe basado en las promesas de mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios por este tiempo tan hermoso. No te vayas a olvidar volver a estar con nosotros la próxima semana. Así que recomiéndanos con otras personas y recuerda que la parte más importante es que nunca te separes del Señor, porque separado de Él nada vas a poder hacer. Hasta la próxima semana. Deseo que la palabra del Señor haya tocado tu corazón, que hayas disfrutado esta hermosa palabra, este hermoso estudio, y que no te pierdas el siguiente que viene con la ayuda del Señor. Con la ayuda de nuestro Dios, el próximo viernes estaremos con ustedes acá en su programa Despertar Hispano. Queremos hacerle una atenta invitación a que no se pierda ninguno de nuestros estudios que estamos dando acá, y asimismo también que nos pueda visitar a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Este domingo es un hermoso servicio de alabanza, de adoración, con escuela dominical para los niños, y tenemos también un hermoso compartimiento al final de cada servicio. Tú serás más que bienvenido a la gran familia de Dios, y yo sé que no querrás irte, porque te recibimos con los brazos abiertos, deseando que tú formes parte de nuestra gran familia en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Asimismo, te invitamos a que busques nuestra página de internet, que es www.jesuselcamino.com.au. Ahí encontrará todo lo referente a la iglesia, quiénes somos, nuestra doctrina, que creemos,
y bueno, toda la información de las diferentes actividades que tenemos como iglesia. Asimismo, también te invitamos a que busques nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth, y ahí vas a encontrar gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y mucho más. Puedes buscarnos en Spotify también con su programa Despertar Hispano. Todo eso estamos, bueno, en Facebook también puedes buscarnos y ahí encontrarás todo lo que tú necesitas para crecer en tu vida cristiana. Una vez más, el teléfono que nos puede llamar 0433-370-537, 0433-370-537. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Invite a sus amigos para que la próxima semana puedan ser llenos de la presencia del Señor y disfrutar el estudio de la hermosa palabra de Dios, siempre en la vida del pastor Morris Velázquez. Que el Señor les bendiga, que tenga un lindo fin de semana y no se olvide de visitarnos en la casa de Dios. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.